Andrés, Lolo, muchas gracias por la invitación. Realmente es un verdadero privilegio poder ser parte de este ENFA y poder llevar este mensaje a cada una de las casas que hoy día en esta tarde se ha conectado. Así que sean todos bienvenidos y vamos a darle la bienvenida al Espíritu de Dios. Este es el principal invitado a esta reunión, el Espíritu Santo. Así que le quiero invitar a que usted ahí en su casa pueda cerrar sus ojos, ahí con su familia, que nada le interrumpa y vamos a dejar este tiempo delante de Dios. Así que le invito a que cierre sus ojos y hagamos una oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, darte las gracias, Señor. Darte las gracias por tiempos como estos en que podemos buscarte como familia, buscarte como iglesia, como cuerpo, con la necesidad, Dios, la necesidad cierta de ser llenos de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que comiences a llenar cada hogar donde hoy día se ha encendido una pantalla. Cada hogar, Señor, que sea lleno de tu Santo Espíritu. Y yo le invito ahí en su casa que pueda levantar sus manos por fe y recibir la llenura del Espíritu Santo. Para que esta tarde-noche no solamente sea una palabra declarada, sino que una palabra que baje al corazón. Una palabra que realmente nos haga tomar decisiones en este tiempo. Los tiempos, Señor, son difíciles. Tiempos complejos que estamos viviendo, Señor, y tú nos estás haciendo vivir con un propósito, que tu iglesia sea transformada a tu imagen. Por eso es necesario, Dios, que cada uno de nosotros comience a tomar decisiones en el corazón para ser transformados por ti y no resistirnos al cambio que tú quieres hacer en este tiempo. Precioso Espíritu Santo, ven y llena cada hogar, cada vida, Señor, ahí presente. Llena también mi vida en esta tarde. Úsame con poder, úsame con propósito. Que de mis labios, Señor, salga palabra viva y eficaz, Señor, para poder transformar, para poder, Señor, hoy día hablar de ti, de tu poder, de tu presencia. Gracias, Dios. Quedamos delante de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Les quiero hoy día compartir una reflexión y que usted también pueda reflexionar ahí en su hogar. Y es una reflexión que debemos hacernos de manera permanente. Si bien es cierto, somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios, en nosotros siempre hay queda alguna raíz, algún resabio de esto que hoy día les quiero contar y les quiero transmitir en el fondo. Y les quiero hablar de que existen, el Señor les quiere hablar de que existen muchos males, ¿cierto? Y estamos viviendo en este tiempo, en este momento, por algo también estamos de esta forma, estamos viviendo un mal, ¿cierto? Que se ha cernido sobre toda la humanidad, sobre cada uno de nosotros. Por eso estamos así y que de alguna manera nos ha desafiado. Y existen, como este mal, otros males que vienen desde antes, ¿cierto? Esos males podemos llamarle delincuencia, corrupción, pobreza, hambre, narcotráfico y un sinnúmero de otros males que están ahí y que convivimos con ellos. Y para todos aquellos, gobiernos a nivel mundial, ¿cierto? Chile es un caso, diseñan estrategias para poder mitigar, ¿cierto? Para poder tratar de detener todos estos males. Y nos hemos dado cuenta que de alguna u otra manera fracasan. Planes a corto, mediano o largo plazo fracasan. Ya no hay ningún país que se libre de estos males.
Pero definitivamente, aunque los gobiernos quieran desarrollar políticas, estrategias para poder erradicar estos males, existe un mal que nunca van a poder erradicar. Existe un mal que nunca van a poder mitigar, hacer desaparecer. Y este mal no solamente está fuera en el mundo, y es un mal que también se está infiltrando en la iglesia y que debemos detener. Se trata del orgullo. El orgullo, siempre he dicho que está mal escrito, está mal configurado. Siempre he dicho que orgullo debe terminar con Y o yo, orgullo. Porque el orgullo trata de dejar, ¿cierto?, a Dios a un lado y centrarme en mí, en lo que soy, en lo que hice, en mis fuerzas, en mi experiencia. Y debe ser uno de los males más atroces en la humanidad, porque trae como consecuencia otros muchos males. Esto definitivamente es un cáncer, ¿cierto? Y el cáncer, que es una enfermedad muy triste, debe ser detenido. Y existen formas para poder detener el cáncer, ¿cierto? Y a veces el cáncer es demasiado silencioso. Y a veces cuando nos damos cuenta, ya prácticamente se ha enraizado por todo el órgano que quiere dañar, que quiere destruir. Y la idea es que el orgullo en los hijos de Dios no se enraíce, no llegue a dañar todos los órganos y todas las áreas de nuestra vida. Y aquí quiero, antes de ir a introducirnos en el orgullo, en la soberbia, ¿cierto?, en la altivez, como lo describe la palabra de Dios, hay dos tipos de orgullo, ¿ya? Y vamos a ir a la palabra de Dios. Existe un orgullo que Dios detesta, que Dios odia y que Dios aborrece. Y quiero que abra su Biblia en su casa y se encuentra en Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino. Dice el Señor, y la boca perversa aborrezco. La boca perversa aborrezco. O sea, el orgullo, el Señor lo aborrece. Entonces, también para que nosotros comencemos a hacernos un escáner espiritual, así como Juanito en su oportunidad nos hablaba de este PCR, también hagámonos un escáner para detectar si tiene alguna célula cancerosa de orgullo, que pueda estar dañando algunas áreas de su vida y probablemente sus relaciones. Ese es un orgullo que el Señor detesta, pero también existe un orgullo, una clase de orgullo que el Señor no detesta, ¿ya? Y este está en Gálatas 6:4. Que es el orgullo que sentimos acerca del trabajo bien realizado, ¿cierto? O por un hijo que logró titularse en la universidad, ¿cierto? Uno se siente bien, se siente orgulloso, ¿cierto? Obviamente uno le da la gloria a Dios. Dice Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿cierto? No comparándose con los demás. ¿Ya? Entonces hagamos esa distinción, porque quizás podemos ser un poco legalistas con esta frase, sino de entender que el Dios aborrece aquel orgullo soberbio que incrimina al otro, porque no solamente se trata de mí, sino que se trata también de mis hermanos en Cristo o de aquellas personas con las cuales yo me relaciono.
Cada uno cuando uno llega al Señor, pasa por un proceso. Y ese proceso no termina nunca. Y me he dado cuenta, yo ahora, justo en esta fecha, en septiembre, cumplo 13 o 14 años, estaba tratando de sacar el cálculo, del año 2007, en que pude tener un encuentro con Cristo, personal con Cristo, y me vi enfrentado a mi orgullo, me vi enfrentado a mi soberbia, porque cuando llegué a una reunión, lo primero que hice fue poner mis credenciales. Yo me acuerdo que fue una reunión PEC en Salvador, y bueno, iba muy mal, destrozado, pero lo primero que dije, bueno, soy tal persona, tengo esta profesión, me va muy bien, no me estaba yendo tan bien en ese momento, pero era mis credenciales, era mi currículum puesto en una reunión cristiana. Y ustedes sabrán, o sea, ahora pienso quizás qué es lo que habrán pensado mis hermanos en Cristo en aquella reunión. Y al finalmente vemos que esa clase de orgullo es un orgullo que nos autovalida. O sea, es para autojustificarnos, ¿ya? Para justificar también nuestra vanidad, nuestra soberbia. Y esto es pecado, Dios lo aborrece. Y nos vemos finalmente enfrentados a un abismo que nos separa radicalmente de Dios. No solamente en profundidad de este abismo, sino que también es un abismo en extensión. ¿Ya? Y le oro al Espíritu Santo para que en este momento ahí en su casa pueda reflexionar sobre este abismo. Porque ese abismo todos lo tenemos. El tema es que hay un puente, ¿cierto?, que nos acerca al Señor. Y como les decía recién, uno ahí empieza a depender de la experiencia, de qué es lo que estudié yo en la universidad o donde sea, qué es lo que he logrado, dónde está ubicada mi casa, qué es lo que tengo en mi bolsillo, ¿cierto?, en mi billetera. Y uno finalmente se llena de trofeos tan vanos que en nada honran a Dios, en nada honran al Señor. Y usted pensará ahí en su casa, bueno, una vez más me están hablando de la altivez, del orgullo y la soberbia. Y claro, el Señor una vez más le está hablando a usted para que entienda que un hijo de Dios debe ser humilde. Debe tener un corazón tierno, dócil, sumiso. Y humilde y sumiso son palabras que el mundo afuera detesta. ¿Cómo vas a ser humilde? ¿Cómo te vas a humillar? ¿Cómo te vas a someter? Porque estamos viviendo una era, un tiempo, donde el diablo, en su anarquía y en la rebeldía y la desobediencia, está haciendo un verdadero principado, ¿cierto?, en distintos lugares del mundo. Finalmente nos damos cuenta que me elaboro un Dios de mí mismo. O sea, el orgullo, este yo, así como Satanás, ¿cierto?, cuando quería tomar el trono de Dios, ¿cierto? Su soberbia fue tal que quería ser como Dios. Su yo. Orgullo. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser como mi vecino porque tiene un auto increíble. Yo quiero tener esa casa. Me gustaría tener la profesión que tiene tal persona. O yo lo haría mejor. Orgullo. Y uno de los daños que provoca el orgullo en los hijos de Dios es la sordera espiritual. Es la sordera espiritual. Y para eso vamos a ir a Salmo 10:4. ¿Y por qué digo que una sordera espiritual? Porque cuando el orgullo comienza a calar en lo espiritual, los oídos se anestesian. O sea, no sentimos la voz de Dios. El Salmo 10:4
explica que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están muy lejos de Dios. Dice así: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Usted dirá, pero ¿cómo? Si yo pienso en Dios, yo tengo una idea de Dios, yo busco a Dios. Es cierto, pero hay que entender que aún sigue habiendo pecado en nosotros y nos inclinamos a hacer el mal. Esta clase de orgullo soberbio es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca y que está en Mateo 5:3, que son las bienaventuranzas, ¿cierto? Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Y no es ser pobre de espíritu con una cara de piedad, ¿cierto? Una actitud de obra, ¿cierto? Yo soy humilde, sino que tiene que ver con algo en el corazón. Tiene que ver con algo muy profundo en cada uno de nosotros. Y la única forma de ser humildes delante del Señor es humillándonos. Y aquí esta palabra ya deja de ser popular. Porque como bien decía anteriormente, nadie quiere humillarse. Nadie. Nadie quiere someterse a nada ni a nadie. Y el corazón siempre va a decir: hey, ¿será cierto lo que Dios me está diciendo con esto? Y uno empieza a luchar con Dios cuando el orgullo está ya anclado en nuestro corazón. El pobre de espíritu es aquel que realmente reconoce en su fuero más íntimo que está en una quiebra espiritual y que la única forma de poder acceder nuevamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios, es despojándose de todo lo que tiene y negándose a sí mismo. Y otro aspecto más: nadie quiere negarse a sí mismo porque no es popular, porque no me va a dar más likes en mis redes sociales, sino que todo lo contrario. Los orgullosos, en cambio, están tan cegados por su soberbia que piensan que no tienen necesidad de Dios, y aún peor, que Dios debe aceptarlos como son, porque ellos merecen ser aceptados. Y a eso voy con esta sordera espiritual. Y asimismo también nos deja ciegos el orgullo, porque vemos ni siquiera más allá de nuestra nariz, vemos hacia lo que somos y no de quién somos en Cristo, de quién habita en nosotros. Entonces, la idea en esta introducción es poder hacerle a usted sensible a esta realidad en su vida. ¿Cuánto orgullo hay en usted? Realmente. ¿Cuánta soberbia hay en usted? ¿Cuánta altivez? Y se nos sale el orgullo, ¿cierto? Cuando trabajamos, más aún en grupo, con personas con distintos tipos de capacidades y distintas personalidades, se nos sale aquello, ¿cierto? Yo soy mejor que aquella persona, o yo lo podría hacer mejor, o yo sirvo mejor al Señor, yo soy más piadoso, yo diezmo, yo ofrendo, ¿cierto? Yo ayuno, como el publicano y el fariseo. ¿Recuerdan aquella historia? Donde el publicano y el fariseo decía: yo ayuno, yo diezmo, yo oro todos los días. Y mientras que el publicano dice: Señor, sé propicio a mí. La diferencia es radical. ¿Y por qué tratamos este tema? Porque es un pecado muy grande. Es un pecado que ofende a Dios. Es un pecado que le dice a Dios: no te necesito, yo puedo hacerlo. Es un pecado que le dice al Señor en su cara: no fue necesaria la cruz. Aunque usted no lo diga de esa forma,
en el fondo, le está diciendo eso al Señor. El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. Y cuando llegamos al Señor entendemos, y vamos entendiendo en este proceso, que mi trabajo o mi jefe no es quien me paga el sueldo, es Dios. Mi casa no es mi casa, es la casa que Dios me dio. Oye, pero si me dieron un crédito y lo estoy pagando. Sí, es cierto. Pero Dios permitió que eso sucediera. Los hijos no son suyos, son del Señor. Oye, es que mi hijo está estudiando en un colegio en el cual está aprendiendo inglés y va a salir con bilingüe. Y tiene esto, todo. ¿Y el Señor dónde queda? Tu esposa, tu esposo, no es mérito tuyo, sino que es por pura obra y gracia del Señor. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. El orgullo es en esencia una autoadoración. Y quien merece toda la adoración es el Señor. Toda la adoración, toda la exaltación, toda la gloria es para el Señor. Y aquí nos encontramos con otro abismo, que pasa a ser una barrera. Porque cuando hay orgullo, no hay respuestas a nuestras oraciones. Porque el orgulloso se sirve a sí mismo. El orgulloso no sirve. O cree estar sirviendo, sino que se sirve a sí mismo. Vamos a Santiago 4.3. Santiago 4.3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y quizás si hacemos también un escáner a nuestras oraciones, nos damos cuenta que en un 90%, lo más probable, esto no es ningún estudio científico, pero lo más probable es que estemos orando siempre por nosotros. Estemos orando en gran medida por nuestro trabajo, por nuestros hijos, por nuestra esposa, esposo, por nuestra casa, por nuestras finanzas, porque no me despidan del trabajo. Y la pregunta acá, ¿y en dónde quedan los demás? Recuerde que el orgulloso se sirve a sí mismo. ¿Y por qué no hace el ejercicio de orar por otros? Que debería ser una disciplina en nosotros. Y empieza a bajar su oración por usted y empieza a orar por otros. ¿Cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Ore por otros y el Señor le va a dar la casa. Cuando sea su voluntad, el Señor le va a dar un esposo, una esposa, hijos, un mejor trabajo. Pero primero, dedíquese a lo importante. Muera a su yo, muera a sí mismo para servir a otros. Y esa es una forma de hacer morir el orgullo. De hacer morir el orgullo. Humillarse, someterse, sujetarse. Son tres palabras que nos cuestan mucho decir. O si las decimos livianamente. Porque a veces decimos, sí, me sujeto, pero en el fondo de mi corazón, la intención que hay en mi corazón, en lo más profundo, es decir, lo voy a hacer, pero en el fondo no lo quiero hacer. Para que usted pueda reflexionar en torno a aquello. Y humille su orgullo. Humíllelo. La palabra humillar o humillarse tiene como raíz etimológica, la raíz de la palabra viene de humus, humillarse.
humus. Y el humus es tierra. Y la tierra es para postrarse delante del Señor. Humillarse es estar en la tierra. Es estar de rodillas, con el rostro en el suelo, declarando que Dios es quien gobierna mi vida y no yo. Y vamos a ver el caso de un rey, el rey de Judá, que está en Segunda de Crónicas 12, del 1 al 12. ¿Ya? Segunda de Crónicas. Y es una historia que bien podría parecerse también a la de Manasés. Si recuerdan a Manasés, un poco más adelante, que él levantó altares para poder adorar a Moloc, ofreció su hijo a Moloc, levantó altares a Baal, y Dios le hablaba y no hacía caso. Hey, ¿qué estás haciendo? Esto es un lugar para adorarme a mí. Y no le hizo caso al Señor. Y finalmente Dios permitió que llegaran ciertos extranjeros a ese lugar, lo tomaran preso, estoy hablando de Manasés, y le pusieran unos ganchos en la nariz para humillarlo. Unos ganchos en la nariz, ser arrastrado y fue llevado a Babilonia preso, arrastrado por la nariz con unos ganchos. Y ahí se humilló. Manasés se humilló. Y en la humillación está la recompensa. Pero quiero detenerme, que profundicemos en Segunda de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, 12, del 1 al 12. Cuando Roboam había consolidado el reino, entendamos también que Roboam era hijo de Salomón. Y como hijo de Salomón, heredó muchas riquezas. Y en ese tiempo hubo una revuelta porque el pueblo le estaban dando muchos impuestos. O sea, tenía una carga tributaria que ya los tenía hasta el cuello. Y no solamente eso, sino que habían otro tipo de situaciones, como la esclavitud, por ejemplo, que tenía al pueblo no muy contento. Y tomó este puesto, este lugar, esta posición, Roboam. Y al cabo de algunos años, esto se empezó como a solucionar. Y dice el 12, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Y todo Israel con él. O sea, no solamente el rey, sino que todo Israel dejó la ley cuando había consolidado su reino. O sea, cuando digo, ya estoy bien, ya no está pasando nada, perfecto, ahora veo cómo yo me las voy a arreglar para no sujetarme, para no someterme al Señor. Y esto me recuerda al versículo que dice, el que crea estar firme, tenga cuidado de que pueda caer. El que crea estar firme, que podrías caer. Y él en su corazón se enorgulleció y dejó la ley de Jehová. El 2 dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Sisac era un faraón egipcio que tenía mucho poder. Era un faraón que tenía mucho poder. Ya no es solamente un hombre que fue con otro par de hombres a enfrentarse a Roboam, sino que Dios permitió que fuera atacado por un hombre fuerte. Y aquí también vemos cómo Dios permite que ciertas circunstancias sucedan para que usted sea humillado. Entonces, antes de que eso suceda, antes de que el Señor venga y extirpe, sea usted quien detenga ese cáncer, antes de que suceda lo que vamos a leer a continuación. Y subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Es un estadio nacional y medio aproximadamente lleno. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es,
de libios, suquienos y etíopes no tenían número, o sea, incontables. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, y ojo con esto, porque aquí un profeta le vino a hablar directamente a Roboam y le dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Dios les envió a este hombre y a todo un ejército para humillar a Roboam. El 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron 3 palabras. Justo es Jehová. Justicia. Aplicó justicia. El 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Leamos nuevamente. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, o sea, hay una acción, Jehová tiene que ver. No es solamente una actitud de postrarse físicamente en tierra, humus, humillarse, sino que tiene que postrarse el corazón, porque Dios desde lo alto vio cómo Roboam se humilló. Se han humillado, no los destruiré. Misericordia. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Para aquellos que no ven gracia de Dios en el Antiguo Testamento, esto es una demostración poderosa de que la gracia de Dios está en los 66 libros de la Biblia. De cómo Dios tuvo misericordia de un hombre que se enorgulleció y dejó la ley de Jehová. E inmediatamente el Señor dijo, hey, este es mi pueblo, ten cuidado. El versículo 8 dice, y esta es la consecuencia. Recuerden que el pecado de por sí tiene una consecuencia. Ok, el Señor sí te perdona, te arrepientes de sincero corazón, pero hay una consecuencia. Dice, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. O sirvo al mundo o sirvo al Señor. Y lo encuentro tremendo porque para que ustedes se den cuenta realmente qué es lo que significa servirme. Porque cuando uno sirve de sincero corazón, cuando uno sirve humildemente, cuando uno sirve de manera sujeta a la autoridad, es totalmente distinto cuando uno sirve en el mundo. La recompensa es muy distinta a como uno sirve tanto para el Señor o como sirve para el mundo. Hay una consecuencia. El versículo 9 dice, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén. Imagínense 60.000 carros, miles de hombres. No es que haya subido así que nadie se haya dado cuenta, sino que esto era realmente un estruendo mientras él iba por Jerusalén. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó
y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. O sea, pero ¿cómo no decir? ¿Dios realmente lo perdonó? Sí, vio la humillación. Pero aún así hubo una consecuencia porque permitió que Sisac robara todo lo que tenía. Tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había perdido. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿cómo es esto de que Dios lo va a castigar de esa forma? Bueno, cuando hay orgullo en el corazón, la forma más efectiva para que ese orgullo desaparezca, para que ese cáncer desaparezca, es que quizás Dios permita situaciones así. Lo hizo conmigo. Y quizás lo hizo con muchos de ustedes antes de llegar al Señor. Lo más triste sería es que lo hiciera conociéndole. El 10 dice, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. O sea, ya no tenía oro, ya no tenía tesoros, ya no tenía nada y tuvo que bajar, tuvo que humillarse. Ya no eran escudos de oro, sino que tuvo que hacer escudos de bronce, de un material no tan noble como el oro, no tan preciado. Dice, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. El 12. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. O sea, vemos que hubo una humillación primera que vio Dios, aún así hubo una consecuencia y Roboam se guió en esta humillación constante de decir realmente tengo que humillarme delante del rey. Y así entendió. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas le fueron bien. ¿Ustedes saben lo que significa Roboam? Sí, todo nombre tiene un significado. Roboam significa sea el pueblo ensanchado. Cuando un hombre o una mujer es orgulloso, es todo lo contrario. Es como una compresión, ¿cierto? No dañes mi metro cuadrado, no te acerques a mi metro cuadrado, yo lo resuelvo. Yo salgo de aquí. Pero particularmente el nombre Roboam, que signifique sea el pueblo ensanchado, es también una forma de decirle a él mismo, mi corazón debe ensancharse para poder dar, para poder morir a mí mismo, a mis deseos, a mis sueños. Y esa ha sido una oración en este tiempo, en mi vida, y que me cuesta hacer. Yo creo que a todos nos cuesta hacer. Porque uno de alguna manera ve hasta dónde lo ha llevado el Señor y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Que se hagan tus sueños y no los míos, porque yo tengo sueños, al igual que usted. Tengo sueños, tengo anhelos, tengo deseos, pero he aprendido en este tiempo a dejarlos delante de Dios para que se haga su voluntad. Y cuando yo dejo delante de Dios mis sueños, mis deseos, mis anhelos, es Dios quien se glorifica, independiente del tiempo. Independiente de cuándo va a dar resultado o va a responder el Señor esa oración, finalmente es la voluntad de Dios la que debe prevalecer. La voluntad de Dios la que debe prevalecer y no mi voluntad. Muera. Cuando tenemos esta perspectiva de decir yo no tengo nada porque es todo de Dios, yo no me he ganado, sino que Dios me lo ha dado por su pura gracia,
cuando yo tengo esta perspectiva de la vida y de las cosas y de cómo enfrentar situaciones adversas, nuestro orgullo se desploma. Nuestro orgullo definitivamente los cimientos del orgullo se empiezan a mover, se empiezan a resquebrajar para desplomarse. Y para que Cristo sea exaltado y que aquellas ruinas que quedaron de ese orgullo sean limpiadas, para que el Rey de Reyes se entrone, se glorifique en su corazón. En su corazón. Y aquí hay una muy buena noticia, porque uno podría decir, wow, qué dura esta palabra. Sí, es dura. Y no solamente vemos con Roboam, sino que, como bien les contaba, lo vemos con Manasés, y lo vemos con David, y lo vemos también con otros muchos hombres en la Biblia, de cómo fueron humillados para ver la gloria de Dios. Porque el Señor, nada puede reemplazar al Señor en nuestras vidas. Segunda de Crónicas 7:14 es un versículo que muchos de nosotros conocemos y que tiene una construcción muy especial. Tiene un relato que si lo aplicamos a nuestra vida, vamos a encontrar respuesta. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y esto es lo más maravilloso, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto debería conmovernos, esto debería hacernos erizar la piel. Queridos hijos de Dios, hermanos en Cristo, el humillarse trae como consecuencia la bendición de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren, son tres acciones dinámicas que son constantes. Invocamos a Dios, oramos a Él y buscamos su rostro. Buscar su rostro, ¿por qué? Porque cuando yo busco el rostro de Dios, veo la expresión de Dios en las Escrituras. Cuando yo busco el rostro de Dios en las Escrituras, veo cuando Él me sonríe. Veo cuando Él se sorprende. Cuando busco el rostro de Dios, leo los labios de Dios. Le escucho. Pero siempre y cuando me humille delante de Él. Postrado en tierra. Y como resultado, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dígame que usted no ha sido perdonado. Si usted está ahí sentado, ha sido perdonado. Por pura gracia de Dios. Ha sido perdonado. Está siendo sanado. O sea, yo lo creo, que usted está siendo sanado. Yo he sido sanado. Puedo dar fe a quien me pregunte que Dios es quien me rescató, me limpió, me sanó y me sigue sanando. Porque sigo teniendo algunas salidas que yo creo que quizás a otras personas pueden incomodar. Somos falibles, es cierto. Pero debemos trabajar en ello. Debemos trabajar y que la cruz de Cristo esté siempre entronada, anclada en nuestro corazón. Cuando nos humillamos, Dios nos cuida. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Él le exalte a usted en el tiempo que Él quiera exaltarle, no antes. No que usted se exalte por lo que ha hecho, sino que cuando Dios quiera hacerlo, le va a exaltar.
le va a honrar en público cuando usted le honre. Porque Dios honra a quienes le honran y lo va a hacer. Y algo muy similar, ¿cierto?, a Crónicas, que hay una consecuencia de la humillación. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El mejor remedio en este tiempo es humillarse delante de Dios. Reconocer que somos nada, que somos polvo. Reconocer nuestra indignidad, que indignos somos. Lo que nos hace dignos es la sangre de Cristo en nosotros. Pero dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ese ahí, postrado en tierra, no solamente doblando las rodillas físicas, sino que doblando las rodillas de nuestro corazón. Entonces, oro para que el aceite del Espíritu Santo doble las rodillas que hay en su corazón, porque a veces nos doblamos nuestras rodillas físicamente, pero espiritualmente siguen erguidas, seguimos erguidos. No vengas a decir nada. ¿Qué está diciendo el líder? ¿Qué está diciendo nuestro pastor? ¿Cree ¿qué es lo que dijo? No es para mí. No es mi tiempo. A veces decimos, no es mi tiempo. Que someterse sea una actitud permanente en el corazón. Lo que vemos afuera en el mundo es todo lo contrario: anarquía, desobediencia, rebeldía. Pero los hijos de Dios obedecen a la voz de Dios. Los hijos de Dios obedecen a los superiores, a la autoridad, ¿cierto?, delegada por Dios. Cuando nos humillamos, Dios nos enseña, también nos enseña. Vamos al Salmo 119, 71. El Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Encuentro poderoso. O sea, que el mismo David diga, bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Cuando me humillo, aprendo. Cuando soy humillado, aprendo. Nos cuesta, yo creo que a todos acá, los que están presentes, ahí en sus casas, les cuesta sujetarse quizás al jefe, al superior directo. Y algunos quizás tienen muy buena relación con el jefe y otros no tanto. A los que no tienen muy buena relación les cuesta. A mí me cuesta. Y es un trabajo. Y oro por él. Oro por quien esté en ese momento siendo mi superior, pero oro. Y lo tengo por superior a mí. Aunque quizás pueda estar equivocado. Aunque quizás pueda tomar una mala decisión, oro por él. Que esa sea su actitud. Esa forma es una de las formas de humillar su orgullo. Cuando nos humillamos, el Señor nos alienta, nos levanta. No sé si usted en la noche, a veces en verano, despierta con una sed tremenda y tiene un vasito de agua en su velador, o baja a la cocina y si tiene una bebida helada, le pone hielo y se toma ese vaso de agua helada y realmente siente que sació su sed. Cuando usted se humilla, espiritualmente vienen tiempos de refrigerio. Hechos 3:19 dice lo siguiente. Así que arrepentíos
y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Cuando nos humillamos, vienen tiempos de refrigerio. ¿Qué mejor forma de recibir de Dios un refrescante aliento, estímulo espiritual directamente de su presencia? El orgullo nos consume. El orgullo pone nuestro rostro tosco. El orgullo pone en nosotros una mirada no afable, no dulce. Pero cuando nos arrepentimos, nos convertimos, vienen de la presencia de Dios un refrigerio. Y así lo dice su palabra, un refrigerio. Queridos hijos de Dios, no es muy fácil poder transmitir un mensaje en este tiempo de estas características. Pero es el mensaje que debemos transmitir y debemos predicarnos constantemente. Juan el Bautista y Jesús, iniciado su ministerio, las primeras palabras fueron arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse es humillarse, es reconocer que lo hicimos mal, es reconocer que estábamos tomando un mal camino. Y quien se humilló hasta lo sumo por nosotros fue Dios, que se hizo hombre y se humilló a lo sumo. Dios se humilló a sí mismo haciéndose hombre para llevar el pecado de tu soberbia y de tu orgullo y el mío. Se humilló hasta lo sumo para morir en la cruz. Filipenses, con esto oramos. Filipenses 2, del 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por usted, por mí, orgulloso, soberbio, altanero. Si no reconocemos esto, si no realmente le tomamos el peso que tiene lo que hizo el Señor en la cruz, de haberse hecho hombre para morir por cada uno de nosotros, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, estamos tomando en vano la palabra de Dios. Estamos trabajando en vano, sirviendo en vano, haciéndolo de una manera como a Dios no le agrada. Para los que sirven en la iglesia, para los que estamos en el servicio. Por favor, tome esto de parte de Dios, un mensaje directo a su corazón, para que tome una decisión ahora, para que tome una decisión en el corazón y diga: Señor, reconozco mi soberbia, reconozco mi orgullo, reconozco que no me sujeto. Pero si tú lo hiciste hasta la cruz, hasta la muerte, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Pero me cuesta. Vamos a orar para que esta verdad pueda transformar. La palabra de Dios transforma el corazón de los hombres. Para que seamos humildes. Para que el Señor se agrade de nosotros. Es del todo. Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero ser un hombre moldeado por ti, a tu imagen y a tu semejanza. Me cuesta, pero trata en mí aquello que quizás no te he entregado. Así que vamos a orar.
Amado Padre, darte las gracias, Señor, por este tiempo, porque estoy seguro que tú has hablado al corazón de cada uno de nosotros. Hablas de manera personal y también hablas a las familias. Es un tiempo, Señor, donde debemos reconciliarnos contigo. Reconciliar nuestro corazón contigo, con el Padre. Precioso Espíritu Santo, te oramos en esta tarde por cada familia presente, por cada matrimonio ahí presente, niños, abuelos, que se han reunido, Dios, para escuchar este mensaje. Yo te pido en el nombre de Jesús que este sea el tiempo de la decisión, el tiempo de decir no más, porque tú hablas, Espíritu Santo, a lo profundo de nuestro corazón y traes revelación de cómo estamos actuando, de cómo estamos sirviendo, de cómo nos estamos relacionando con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, nos humillamos delante de ti. No solamente pon aceite en nuestras rodillas para postrarnos más fácilmente, sino que tu aceite de tu Espíritu Santo descienda sobre las rodillas de nuestro corazón para postrarnos en tu presencia. Nos postramos delante de ti, reconociendo que nada somos, que nada tenemos, que nada hemos logrado, que todo lo has hecho tú, que todo tú nos los has dado, Dios, por tu gracia, por tu misericordia. Yo bendigo tu nombre, Señor, en esta tarde. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en este tiempo. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, precioso Jesús. Gracias, poderoso Padre, por este tiempo. Darte gloria y honra a ti. En tu precioso nombre. Amén y amén.